Si bien es cierto que la historia del Imperio Austríaco termina con el fin de la Primera Guerra Mundial, tenemos que tener en cuenta que el destino de esta nación pudo haber sido otro muy diferente. Se trató de una nación que logró controlar una gran parte del territorio europeo y con una población de carácter muy diverso, llegando a su máxima extensión territorial a principios del siglo XIX. Esta potencia ubicada en el centro de Europa se trataba de una nación multinacional y multiétnica, pero manejada como un reino muy centralizado, en donde el vasto territorio y las diferentes poblaciones eran manejadas por la Casa Real de los Habsburgo desde su capital en Viena, siendo todos ellos únicamente de cultura y ascendencia germánica. Pero luego esto empezó a cambiar, ya que siendo Austria derrotada en la Guerra Austro-Prusiana de 1866, la estabilidad de la nación comenzó a deteriorarse. Aprovechando esta situación, los húngaros, que eran un país independiente dentro del Imperio Austríaco, buscaron obtener mejores derechos políticos ejerciendo presión. Y así ambos reinos llegaron a un compromiso que fue llamado Compromiso Austrohúngaro de 1867, equiparando las dos naciones bajo una monarquía constitucional. Pero eso no pudo resolver la falta de representación y participación política de las amplias y diversas minorías sujetas a la corona de Austria. Esto provocó una gran inestabilidad, ya que las ideas del liberalismo y del nacionalismo impulsaron muchos movimientos políticos que buscaban la autodeterminación nacional en contra de esta corona. Es por esta razón que muchos intelectuales del imperio, tanto austríacos como húngaros, propusieron la federalización del Estado austríaco, similar al sistema federal que mantenían los Estados Unidos por ese entonces. El primer programa fue desarrollado por un noble húngaro, que era conocido como el barón Miklos Besalini de Jodad, quien en su trabajo llamado Palabras sobre la cuestión de nacionalidad húngara y eslava, publicado en 1843 en idioma húngaro y luego en 1844 en alemán, propuso varias reformas de la estructura estatal del imperio y su política de nacionalidad. El objetivo de su programa era reemplazar el imperio centralizado con una federación de 5 estados. Otro noble húngaro, Lajos Kossuth, importante político revolucionario y luchador por la libertad de Hungría, dijo que la verdadera libertad es imposible sin federalismo. Esto se debió a que fue un ardiente defensor de la democracia y del federalismo. Él fue quien propuso la idea de la Federación del Danubio. Uno de sus grandes logros políticos en el imperio fue lograr que se aprobara la Ley de Derechos de las Minorías de 1849, para que de esta forma pudieran usar su lengua madre en lugares públicos y puestos de administración locales. Acercándose el siglo XX, los problemas estaban lejos de resolverse. Del total de la población, los alemanes y los húngaros representaban solo el 44%, pero solo ellos ostentaban el poder político y el control administrativo, mientras que la casi decena de otras etnias que representaban el 56% de la población no tenían forma de ejercer ni poder ni control político en su propio país. Estos grupos étnicos no representados incluían a los eslavos como los bosnios, los serbios, los croatas, polacos, ruteños, eslovacos, entre muchos otros, y además otras etnias de lenguas romances como los rumanos y los italianos. Y además, algunas etnias como los eslovacos tuvieron que soportar programas de hungarización dirigidos a suprimir su identidad. Esto llevó a demostraciones intensas y hasta actos de terrorismo. La centralización del gobierno austrohúngaro tenía sus días contados. Buscando una solución a este grave problema, en el año 1906, es decir, a principios del siglo XX, el abogado y político de origen rumano Aurel Popovich propuso la federalización pacífica de Austria-Hungría a un estado federal llamado Estados Unidos de la Gran Austria. Este plan, a diferencia de los anteriores, tenía una gran ventaja. Esta era que este plan estaba fuertemente apoyado por el archiduque Francisco Fernando, heredero presunto de Austria, quien había planeado, una vez tomado el control siendo monarca, redibujar el reino de forma radical, ya que planeaba crear un gran número de estados semiautónomos que representaran las diferentes etnias del imperio, formando así una nación federalizada con una monarquía parlamentaria, permitiendo la participación y representación política de los diferentes grupos étnicos minoritarios. Pero lamentablemente el archiduque Francisco Fernando de la Casa Austria
con su visión noble de unificar un país dividido a través de la federalización y así sacar a la Gran Austria de este periodo tumultuoso, fue asesinado en Sarajevo en el año 1914 a los 50 años por un acto terrorista perpetrado por el joven de 19 años, Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, una sociedad secreta que buscaba liberar los territorios étnicos serbios de la opresión austríaca. Y fue así como se cometió uno de los más grandes crímenes del terrorismo, que no es otro más que el aceleramiento de la historia. Fue debido a este acto que Austria terminó declarando la guerra a Serbia y últimamente dando lugar a la Primera Guerra Mundial, con resultados desastrosos para Austria, ya que la monarquía dual del Imperio Austrohúngaro fue desmantelada y varios estados-naciones fueron creados en su lugar por las potencias victoriosas. Esto nos lleva a preguntarnos qué diferente hubiera sido la historia si el archiduque no hubiera sido asesinado en Sarajevo, o si su tío, el emperador Francisco José I, le hubiera dejado la corona antes de 1914. Nuestra historia habría sido muy diferente. De hecho, es posible que los comunistas nunca hubieran podido ganar en Rusia, ya que al no darse la Primera Guerra Mundial, el Ejército Blanco podría haber logrado repeler el avance del Ejército Rojo. Es así como los Estados Unidos de Austria terminan integrando esa larga lista de países que no fueron.